Amigos, recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe nuestro querido amigo Jorge Fernández, con quien platicaremos acerca de su libro más reciente, Alicia Nunca Miente, que hemos estado leyendo, estuvimos leyendo las últimas semanas y ya en mi caso yo ya tuve la oportunidad de estar en la presentación eh, del libro, que por cierto, Jorge, tenemos una noche difícil porque este joven Diego Martínez nos puso la vara muy alta con la presentación y las preguntas que te hizo. Así es que, Bueno, pero yo ya te conozco y conozco creo que a todo el grupo. Eh, en primer lugar estoy muy agradecido, pero también estoy seguro de que vamos a superar por mucho la guinda que tuvo el librero. Lo que fue bonito fue haber pedido yo que un librero me presentara, porque es honrar al oficio del librero y ojalá a más escritores se les ocurra eso. Normalmente le pedimos a un amigo que presente y entonces el amigo siempre trata de quedar bien Salvo una vez en la FIL que me tocó un escritor de cuyo nombre no quiero acordarme, que se dedicó a denostar a menospreciar el libro que estábamos presentando y estaba ahí el autor y estaba su familia. Pero en este caso era interesante pedirle a un librero. Y tú viste, los del péndulo están muy bien preparados y ellos son los que venden el libro en realidad. Y ustedes son los que me leen, entonces yo estoy seguro que me van a bombardear con inteligencia y aunque no estoy del todo tranquilo, pero estoy muy agradecido enfrentarme al pelotón de fusilamiento de recuérdame y recomiéndame y pregúntame sobre un buen libro. bueno, pues arrancamos en el orden de aparición como fueron entrando al Zoom. Beatriz, por favor, adelante con tu pregunta. Bueno, tu libro me encantó, Jorge. Al final le dije a mi marido, por favor, quiero estar sola para terminar el libro porque se me hace que es como un poema lo que escribes al final. Me Muchas gracias. encantó, se me fue la mente hacia el infinito. Empecé el libro diciendo, qué bárbaro, lo vas desenvolviendo de una forma increíble y acabas burlándote de la vida, de lo que todos al final pensamos. Muchísimas gracias por tu libro, Muchísimas. de veras disfruté, sobre todo el final, la última media hora, o sea, fue increíble para mí. Felicidades por poner eso Ah, en papel. muchas ¿Qué te gracias. Fue llevó la a parte más difícil, el final? Pues es se lo que nota, porque más trabajo puedo regalar. Sí, porque mira, en realidad la primera parte es muy divertida y tiene mucho de mí. Son mis libretas, en realidad. Aparte yo hago dibujos. Lo único que me faltó fue poner que este loco también hacía dibujitos. Pero el que empezó anotando ese tipo de mentiras fui yo. Yo soy el que contraje la enfermedad del escepticismo. Empecé a dudar de todo, pero de todo. Alguien me decía, no, es que no tienes idea cómo desayuné hoy unos huevos poché. Y yo decía, este güey está mintiendo, no es cierto. O sea, no sé por qué dice huevos poché, porque a lo mejor se cree importante este mamón. Y entonces empecé a notar y de pronto dije, ¿qué pasa si hago un personaje que lo lleva al extremo? Y esa parte fue muy divertida. Y luego además metí a mis tíos, que son verídicos, mi tío Carlos y mi tío Pepe. Les volteé los apellidos para que no se ofendan mis primos, pero son verídicos y los metí en la novela para divertirme y para honrarlos. Pero luego el problema vino con que en realidad yo no quería que fuera una novela larga. Y la primera versión era mucho más larga, tenía mucha paja. Y aquí lo que hice fue desescribir, que es algo muy difícil. Eso me lo enseñó Eliseo Alberto,
y que es, a ver, quítale, 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 para que se pueda leer rápidamente, que la gente se quede con una impresión, primero, muy agradable y muy chistosa de un orate mexicano que, que el acta de nacimiento es falsa, la fe de bautismo es chueca, la carrera que estudió no existe, el lugar en donde lo estudió, pues es un güey como yo. Y entonces, eso es muy divertido, pero luego al final, además coincidió sin saber lo que es mi despedida de España, me despedí de Madrid. Es decir, yo ya me vine a vivir a México y en la medida en que Adalberto conoce España y Madrid, yo me estaba despidiendo y, y me arriesgué a alargar como una sola frase el final. Es decir, eso que te atrapó, de eso se trataba. Explícale a tu marido que lo hice como un caballero, con la mejor intención, de una manera muy educada y muy pura, pero mi intención era precisamente que le dijeras a tu marido, a mí déjame sola, porque yo tengo que Sí, está aventarme este rollo. increíble tu final. Dije, tengo que estar Qué bueno consciente que 100% para disfrutar este final. muchísimas gracias y qué bueno que empezamos por el final, porque otro pequeño detalle es que si lo ves en términos de Plaza Sésamo, es, ¿qué pasa si un güey cree que todo es mentira y empiezas una novela? Ah, pues órale. eh, Va a dudar de la comida, del Código Penal, de la Constitución, de la Biblia, del clima, bueno, de Trump, por supuesto, de la mañanera, bueno, hay muchas cosas, de los sabritones, ¿no? A ver, ¿de veras es chicharrón de cerdo? ¿De veras? Y esas papas que tanto me fascinan, ¿de veras tienen jamón serrano? ¿Y de veras son papas? Y uno que repito mucho porque es verídico, ese postre de fresas con crema que venden en la calzada Zaragoza, que está todísima madre, resulta que no son ni fresas ni crema. No sé qué es, ¿eh? No quiero ni preguntar. Bueno, eso está bien. Ok, entonces digo, bueno, ¿qué pasa si se encuentra con alguien que no miente? Mejor aún, con una mujer, además, que pueda ser pareja. Bueno, hasta ahí lo de Plaza Sésamo va perfecto, pero ¿y ahora cómo lo resuelves? ¿En qué termina eso? ¿Cómo va a terminar esto? Entonces, en realidad hubo meses en que yo no sabía, sobre todo los meses en que la novela se llamaba Elena. Elena nunca miente. Y luego un amigo en Madrid me dijo, oye, yo creo que la etimología de Alicia en griego es aletea y significa verdad. Dije, wow, ya sé por dónde se va a resolver esto. La verdad verdadera, ¿no? Y le hice el homenaje a Juan Ruiz de Alarcón, que desde que me fui a estudiar a España en el año 87, imagínate, fue cuando descubrí a Juan Ruiz de Alarcón. Yo no lo había descubierto. Entonces, pues en papel fueron bloques geométricos, un güey que cree que todo es falso, todo, hasta la ropa. Si alguien le dice, ¿qué te parece mi chamarra de gamuza? Pues, perdón, se ve preciosa, pero eso no es gamuza, maestro. Vamos a ver la etiqueta y resulta que lo hacen unos niños en China, esclavos, es plástico. Y luego, ¿qué pasa si una mujer le dice, pues hay verdades que no te conviene saber? Sigue preguntando y yo te voy a decir la neta y te va a doler. Y entonces dije, bueno, hasta ahí va bien, pero ahora ¿cómo se resuelve? Y creo que, bueno, lo resolví de la mejor manera posible, que es la literatura. La literatura al final es lo que nos salva. Wow, increíble, ¿eh?
Pues Los gracias, pasaste increíble. muchas gracias. Muy bien, pues seguimos con Nela. Adelante y con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto de tenerte por acá. Hola, Fíjate Nela. que yo quiero empezar la participación diciendo que hace como 2 o 3 meses yo te encontré en la casa de tu mamá. Sí, claro. Estaba en el trabajo y esto no es de Alicia Nunca Miente. Que parecía que así fuera con mis compañeros del trabajo, que yo iba en la otra acera. De repente volteo y que me encuentro a Jorge Fernández. Les digo, ¿saben qué? Digo, se van a cruzar conmigo porque yo tengo que ir a saludarlo. Ay, ¿cómo crees? Le digo, claro que sí, es un escritor y no es cualquier escritor. Entonces, o sea, Wow. créanme que realmente leo. Y fue muy bonito esa coincidencia porque la verdad es que no lo esperaba. Me preguntaste cuándo íbamos a leer Alicia, te dije que estábamos esperando a ver cuándo la programaba el club. Y te fuiste en un Uber porque pues ya tenías cosas que hacer, ¿no? Todo el día estuve yo presumiendo en mi trabajo. Ah, a quien me encontré y miren, y le gusta hacer dibujitos y platicamos con él en un desayuno de este nuevo libro y no saben qué cosa es que un escritor te esté narrando su novela antes de que él salga a la venta. Ya cuando la ves publicada y ya la vas a leer es otra cosa. Entonces a mí me gustó mucho esta parte del proceso que tenemos en el club, porque además nos ponemos a platicarlo en el Facebook. Y entonces, en un momento dado empezamos a sacar pues nuestras cosas, ¿no? Oigan, ¿y se acuerdan del colorante rojo? Y no, y esto también, y esto es mentira, y aquí y allá. Entonces, cada uno tuviera complementado tu libro, pero enormemente, ¿no? Estuvo muy padre esa parte de compartir entre lectores. Y fíjate que a mí me gusta esta división en donde tú nos presentas a Adalberto, Alicia, pero en la segunda parte eh, nos cuentas lo que son los lugares, España, nos llevas por otra tangente. Y entonces a mí lo que me causó el libro fue decir, bueno, es que Jorge realmente a través, es como el pretexto de Adalberto y de Alicia, ya nos contó su historia, pero ahorita nos está llevando por un mundo totalmente diferente y es lo que nos pasa cuando leemos. Cualquier novela, cualquier personaje, eh, o cuando vemos a una persona y decimos, es que esta persona es como este personaje inventado, literario, es casi como si el escritor me lo estuviera narrando, o mis tíos mitómanos, Entonces empieza uno a encontrar esas conexiones, esos rizomas que se van dando, y así es la vida, ¿no? Y al final, cuando tú nos dices, bueno, es que así es esto, y no hay otra cosa que hacer, y que cada quien tiene su verdad verdadera y cómo alguien te puede venir a decir que lo que tú crees es incorrecto. Entonces a mí me gustaría que nos contaras acerca de esa raíz de que nos quisiste como sembrar a nosotros, de decir, ustedes como lectores pueden crecer esta historia más, pueden creer a lo mejor que Alicia y Adalberto estaban en un manicomio encerrados, se amaron y fueron felices por siempre y para siempre, o realmente ellos siguen más allá de la vida y la muerte y se van a seguir encontrando siempre en N ocasiones y con nombres totalmente diferentes. Ah, pues qué bonito, porque empiezas con el encuentro por azar. Eso ya, yo creo que amerita que en lugar de Nela te vas a llamar la neta. Eres la neta del planeta, porque de eso trata lo que significa Alicia. Es decir, Alicia lo que hace es dorarle la píldora a este hombre, lo prepara como una especie de cochinillo de Indias para soltarle lo que ella cree que es la verdad.
Eh, yo lo que hice fue tratar de imitar lo que hace ella, que es cuando ya te llevo a España, en realidad es para distraer al lector. Al lector lo estoy mareando con que van a Covarrubias porque es el apellido de ella, van a Granada, van a Barcelona, y luego cada rincón de Madrid que te voy contando para entretenerte, es como si te estuviera yo haciendo sombra con la mano derecha para de pronto sacarte un gancho izquierdo al hígado. El gancho izquierdo que tipográficamente yo creo que hubiera sido muy bueno que en esa página donde doy el ya dice estamos muertos, ahí hay que poner un punto y aparte y un cacho en blanco. Y luego ella reitera, en realidad todos estamos muertos. Entonces este güey dice, a ver, espérate, a ver, espérate. Y entonces como que al lector y a Adalberto les cae el 20 de las cosas raras que decía ella. Decía, ese que te vende el pan, que ya es tu amiguito, ahí se lo fusilaron, güey. Lo fusilaron. Lo que pasa es que pudo volver. Y es para que ella también le suelte. Yo me llamé Lucy Banter y me asesinaron en Manhattan. Me asesinó un gángster. Para mí fue la manera de inventar que una persona que realmente se absorbe en la literatura, en primer lugar, logra distinguir que es muy mala onda que digan que Cervantes era un mentiroso. A mí me ofende que digan eso. Es muy mala onda que digan, no, mira, lo que pasa es que Juan Rulfo, todo lo que escribió de Comala y una bola de mentiras. A ver, espérate, a mí me tocó platicar con Rulfo y Rulfo, el día que yo platiqué con él, dijo, pues mira, sí, son inventos y son cosas que yo imaginé como voces de los muertos, pero Susana San Juan fue una compañera mía en Sayula. Es decir, sí conoció él a una Susana San Juan, pues. Eh, me da ternura si vas al pueblo del Toboso, en La Mancha, el guía de turistas que lleva 40 años dando el tour, te enseña el camisón de Dulcinea, el palomar, la... Si se te ocurre decir, oiga, disculpe, pero estamos hablando de un personaje literario, ¿no? Se ofende y te dice, fuera, fuera de mi tour, ¿no? Por ejemplo, no toqué el delicado tema de la religión, porque también me pude haber metido en esas honduras, pero un tema que en mi familia se divide en mitad y mitad, aunque todos los 54 nietos de mis abuelos somos guadalupanos, bueno, la mitad crea a pie juntillas lo que nos inculcaron desde niños. Juan Diego hizo voto de silencio, se fue al colegio de Tlatelolco, no volvió a hablar con nadie. Y sí, la tilma se impregnó de pigmentos divinos, ¿no? La otra mitad somos los enfermos que decimos, pues mira, la verdad, aunque la haya pintado un güey que dicen que se llamó el Indio Marcos, la verdad es que sí es un pinche milagro. Entonces ya ni le muevas, ¿no? Ya ni le muevas. Entonces, algo de eso tiene que ver para mí el Quijote, tiene que ver la literatura, que es lo que trata de decirle a él esta mujer. Entonces, mi respuesta sería, ella le mareó la perdiz, como dicen en España, con viajecitos y con las cenas románticas y con los encuentros, que por cierto es la primera vez, no sé si lo han notado, pero en donde me solté un poquito la greña, porque yo soy muy pudoroso.
siempre que se trata de sexo y de erotismo y de la chingada, yo de veras respeto mucho a Eliseo Alberto y a Juan Villoro y a Guillermo Arriaga, que ponen todo con pelos y señales. Yo soy muy pudoroso. Yo estaba diciendo, puta, ¿qué va a pasar cuando se la lea a mi mamá o a mi tía Lola que vive aquí mismo? O sea, ¿cómo le voy a decir que Adalberto está muy bien dotado? Porque en el fondo la única gran verdad en la que él cree es en su pene. Por eso se liga a la española, ¿no? Y yo decía, paso, mecha, me estoy pasando de la raya con este cabrón. Pero también era parte de lo necesario, es decir, era necesario que los orgasmos monumentales de Alicia son los que justifican que ella ande con este pinche mexicano, con este loquito, y que ella diga, yo te voy a contar lo que es la verdad para mí. Entre los dos vamos a descubrir la verdad verdadera, si la crees y si no la crees. Porque también se podría haber dado el caso de que el día que ella le presenta a Juan Ruiz de Alarcón, este güey diga, oye, yo no sé qué tipo de drogas te estás metiendo, pero, o sea, este güey es jorobado, vale. Habla como mexicano, de acuerdo. Están ensayando una obra de teatro. La ropa es del Corte Inglés, o sea, no me vengas con que este güey es un viajero en el tiempo. O sí. Y yo creo que ese es el pacto al que llegan los amores fantásticos, que es cuando realmente si a mí, la mujer, por ejemplo, que es la madre de mis hijos, me dice, la verdad, aunque tú no lo creas, mi mamá tiene 140 años, yo digo, pues lo que tú digas, con razón hace recetas tan antiguas y qué bien conservada está. ¡Wow! ¡Qué cutis! Yo te la compro ya, lo que tú me digas, yo te compro. Y en el caso de Adalberto, pues es la perorata final que elogió Beatriz. Y pues sí, yo creo que ya tú eres la neta, no, no Nela, sino la neta. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, es todo un viaje el que nos das y para reflexionar al final del día lo que nosotros vamos a considerar como una inmortalidad y qué libros y qué escritores y qué letras va a perdurar para nosotros por siempre. Gracias. Qué bonito, sí, qué bonito. Gracias. Heidi, adelante. Hola, mucho gusto, Jorge. Yo te escuché en la FIL, estabas presentando, creo que el libro de Beatriz Rivas. Ay, no, 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 yo no quería terminar esa presentación. Estuvo genial, genial, qué bárbaro. De Víctor Hugo. Estuvo buenísima. Me faltó ir disfrazado ¿Cómo? faltó ir disfrazado de Víctor Hugo y hablar como francés. Eso hubiera sido genial para esa presentación. Sí, 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 estuvo buenísima esa presentación, de verdad, de lo mejor esa FIL. Yo tengo una pregunta, aquí cuando empieza el libro. Citas varias veces, miente quien afirme que son falsas mis verdades. ¿Es tuya? Pues qué curioso. Sí, claro. Sí, Ahí yo me imagino que es tuya porque empezó no dices la que no es novela. tuya, ¿no? Eh, Pero como ese es un libro de puras mentiras, yo pensé, a lo mejor también Jorge nos está diciendo mentiras, ¿no? Entonces, no sé. bueno, acuérdate que yo soy un enfermo. Acuérdate que yo estoy mal de la cabeza y que también soy un niño. Y yo sigo divirtiéndome mucho. De veras que me divierte mucho, ¿eh? El de... este es un cuento, el cuento del revés. Manos ni pies. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y entonces dice, no, no, es que no te pregunté que dijeras no. Te pregunté que si quieres. Entonces, ese tipo de tonterías no tienes idea cómo me divierten, carajo. Y cuando yo bebía, mis borracheras eran por ese lado de simpleza total, de surrealismo total.
Y la verdad es que hace como 5 o 6 años, un día me desperté diciendo esa frase, lo cual echó a perder el desayuno con mis hijos, que en ese momento estaban ellos muy adultos o se sentían muy adultos, y lo que menos necesitaban es que entrara el papá babeante como niño diciendo, miente quien afirme que son falsas mis verdades. Puta, ¿y eso de qué viene? ¿O qué? ¿Por qué dices eso? Le digo, a ver, ¿a poco no suena No, es como que un suena engaño, como un apantalladora, retruécano? suena Y muy así bien. Y entonces tú no la sueltas al principio y luego pones que Adalberto Pérez Madrigal, nacido el 24 de junio, porque es, le pusieron porque, así porque correspondía al santoral. Y el 24 de junio es San Juan. Entonces yo ahí dije, ah, yo no le voy a creer nada. Yo voy no a es leer y a leer y a leer y voy a saber que son puras mentiras. Y pues sí, claro, pobre güey, aparte se entera que del Madrigal fue un palomazo de su abuelo. A la hora de hacer el acta, el abuelo dijo que pusieran como segundo apellido del Madrigal porque se creía poeta el abuelo. Pero entonces lo que te estoy diciendo es que en realidad el Pérez es el apellido de la mamá. Del papá no se habla nunca. O sea, este güey no sabe ni quién es su papá. Entonces la figura paterna es una mentira. La fe de bautismo lo bautizó un novicio. Un güey que traía sotana, pero eso no quiere decir que vayas a la parroquia, que contrates el servicio de sacramento bautismal. Y luego el registro civil, pues te digo, está chueco. Y en donde supuestamente estudió periodismo, resulta que ya ni existe el edificio. O sea, se cayó el edificio donde ese güey dice que estudió periodismo. O sea, y luego los nombres de las secretarías también lo hice adrede, claro. ridículo porque cuando platicas con muchos compatriotas te dicen, bueno, es que yo estuve en salubridad. Hay generaciones actuales que no tienen ni idea qué es la salubridad. Ya no se llama así desde hace años, se llama, no, Secretaría de Salud. Entonces es muy probable que también haya trabajado en la Secretaría de Cultura sin educación, que luego pasó a ser Secretaría de Educación sin cultura o devoluciones fiscales. Nombres absolutamente posibles en México. Ahora, fíjate muy bien, el mantra que lo repito mucho al principio, en una primera versión, toda la novela, a cada rato ese güey decía eso. Y eso lo volvió muy sangrón, más sangrón de lo que ya era. Entonces quité muchas veces que lo dice. Es decir, yo había inventado que cuando llega a España y la primera vez que se toma un chato de vino en una tasca, brinda diciendo, miente quien afirme que son falsas mis verdades. A ver, no, ya no quiero que lo repita, porque voy a quemar la frase. Y no se trataba de quemar la frase. Traté de cuidar mucho que no se volviera insoportable. Si te das cuenta, las características de Adalberto era como para mentarle la madre. O sea, es un güey que no puedes ni ver el fútbol con él. Olvídate del bar. Yo tengo parientes que son así, ¿eh? Pero, a ver, fue penal porque el árbitro marcó penal. Ya se tiró el penal, ya entró la pelota y fue gol por penal. O 4 meses después del Mundial oye, pero no fue penal, ¿eh? No fue penal. Ah, oh, ok, lo que tú digas, lo que tú digas. Ya, no quiero discutir. Lo que también me parece muy raro es que a Alicia se le ocurre liarse con un güey que dice esa frase. Pero esa no es la razón Por por la muy que se lía guapo. con él. Ella se lía con No, él por los orgasmos. Queda clarísimo que y, era lo único que le interesaba. Y lo y dice claramente. claro, Entonces ahí el cuando te das nabo que cuenta me dio que Dios. Sí, sí, sí. Sí. ella lo dice claramente y ahí es cuando te das cuenta Si que no ella dice estuviera muy mentiras. dotado, claro.
Muy buena observación, Heidi. Por eso yo veía la caricatura y cantaba, abuelito, dime tú. Siempre caemos en eso con mi nombre, siempre. Desde que se hizo, desde que se hizo popular la Es, serie de Heidi, porque yo ya era una niña cuando es salió aquello. inevitable, Yo soy de antes, es es inevitable. inevitable. Qué Pues bonito. mucho Pues gusto, Jorge. te agradezco mucho que subrayes el mantra. El mantra, las personas que llegan a ser obsesivas se inventan ese tipo de frases. En realidad la frase me la inventé yo y empecé a repetirla como una especie de salvoconducto a lo que me dedico. Es decir, el que me diga a mí que los personajes que yo inventé en un cuento son falsos, yo digo, no es cierto, güey, no los leíste bien. Si lo lees bien, vas a ver que sí existen. Claro, Es más, los vas a dibujar. Y lo peor es que si te llevo a Guanajuato y conoces a mi parentela, vas a decir, puta madre, con pinche Jorge razón. no inventó nada. Ahí están, ahí están. Y parecen irreales. Como mi tía Marta, que en una Navidad abusó del agua de Jamaica y le dije, acuérdate que es diurético. Y dijo, deja tú lo diurético, las ganas que dan de mear. Ok, muchas gracias. Juan Velázquez, adelante. Estaba yo anotando porque hay muchas cosas que dices y que son muy, muy divertidas. Fíjate que yo también te conocí por la presentación de Beatriz Rivas. Me encantó tu sentido del humor. Entonces, este es el primer libro que leo tuyo y creo que es un gran acierto porque está toda tu forma de hablar, la forma en la que cuentas las cosas, en la que te inventas personajes que ahora ya no sabemos qué sí es mentira y qué es verdad, porque seguramente si sí visitamos a tu familia, a lo mejor nos encontramos a más de un personaje, pero es una maravilla. Yo siento que este libro, no sé si te lo han dicho, pero es un gran libro de escritura. Y te voy a decir por qué. Porque a veces, yo ahora he estado intentando escribir cuentos, pero a veces somos, a la hora que voy escribiendo, digo, es que esto no me lo van a creer, es que esto, y empezamos a dudar y eso a veces detiene el proceso en el que estás escribiendo, pero tú nos estás incitando en todo momento a mentir, a decir las cosas así y que de alguna manera como un río se vayan las palabras, y cuando menos te das cuenta, ya te dieron una gran cantidad de mentiras. Y eso es maravilloso. Entonces yo recomiendo mucho este libro, yo creo para un ejercicio de escritura, si en algún momento alguien quiere escribir, yo creo que es un gran ejercicio porque aquí encuentras una serie de mentiras extraordinarias. Y bueno, yo soy actuario de profesión. Y me hiciste recordar muchísimo cuando inicié la carrera, porque a mí me hicieron dudar mucho de mis conocimientos cuando entré a la carrera porque en actuaría nos forman como matemáticos y empiezan los profesores son muy pedantes y empiezan a decirnos, es que sí saben que uno más uno no siempre es dos. Y entonces uno se empieza a cuestionar, pero ¿por qué estás diciendo tú eso? Y que resulta que tú puedes hacer una suma en módulo tanto y que el álgebra superior nos ayuda. Entonces yo decía, esto es una serie así, te vas envolviendo, 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 que desde la primaria te van llenando de ciertas mentiras y sí llegó un momento en la carrera que yo dije, no, me tengo que desapegar un poquito de esto porque ya estoy dudando de todo. Entonces me sentí completamente como este personaje, porque yo ya iba por la calle dudando absolutamente de todo y que toda mi formación de la primaria, la secundaria y todo, pues había sido de mentira y que realmente ahora en la universidad es donde estaba consiguiendo el conocimiento como debe de ser. Pero después me di cuenta de que mis profesores, muchos de ellos eran muy pedantes, a la gente le gusta ser muy presumida y elevarse en su conocimiento y decir, ah, yo tengo mucho, yo sé muchísimo y tú no. Entonces siento que lo hacían más por eso, pero este libro me fascinó, me volví loco
Y justo de eso es de lo que me gustaría que nos platicaras. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿En qué momento escribes, Jorge? O sea, ¿en qué momento te das ese espacio? Sé que eres una persona muy importante que anda de aquí a allá y presentando libros y fomentando siempre, das talleres de escritura y demás. ¿En qué espacios tú te das un tiempo para poder escribir? Porque esta es una novela sumamente inteligente, nos llenas de de muchísimos datos, de mucha información. Por supuesto que me gustaría ir a España y acompañado de esta novela para que sea una guía, porque de verdad que eres una persona muy intelectual, muy sabia y aunque no lo creas, este libro pues me ayudó para divertirme un rato, ¿no? Si a veces estamos de malas, enojados o tenemos muchas presiones, créeme que tu libro me ayudó muchísimo. Wow, Entonces, carajo. platícanos de cómo es ese proceso. Juan Velázquez. Bueno, hasta ahorita todos ya ganaron un electrodoméstico, pero en tu caso va a ser guaflera. O sea, esto ya va mucho más allá de una simple licuadora, cabrón. Qué elogios tan bonitos, viniendo de un actuario, además. Qué chingón. Y qué bueno que confesaste identificarte con Adalberto e ir por la calle. Yo ahora que uso el Metrobús y el transporte público de vez en cuando salgo de la guarida y veo que dice dirección, por ejemplo, Plateros, digo, no es cierto, seguro que no. O sea, este güey va a agarrar otra ruta y nadie se da cuenta, vale madre, cabrón. Con tal de que llegue al donde es el paradero final. Este güey es capaz de poner cualquier pinche nombre ahí en la marquesina, cabrón. Y lo que es una maravilla es que le acabas de atinar a algo. Nadie me había dicho lo que me acabas de decir. Más bien, hay lectores y críticos literarios que creen que la novela Cochabamba, que es la anterior, es la que es un tratado sobre escritura, sobre el arte de pasar de la libreta a un borrador y del borrador volverlo narración oral y luego intentar ponerla en tinta y que eso se llama novela. Y del humor, pues hay muchas personas que dicen que yo nada más había sido bien humorado en los cuentos. Acabo de grabar en audio una antología que se llama Un montón de piedras y en el estudio de grabación se colaron, incluso llegaron a ser hasta 17 colados que en realidad entraban para cagarse de la risa de los cuentos, porque además los grabé con voces diferentes, hice voces, como un homenaje a mi padre fue imitador de voces en la radio, en XCW, le decían el gargantilla. Eh, Efectivamente también creo que era hora de hacerle un homenaje a mis tíos y a través de mis tíos marcar una diferencia. Una cosa es un pinche mentiroso, que es pinche, y que además lo notas, porque hoy en día hay políticos tan mediocres que en las mentiras que dicen dan ganas de decirle, métele literatura, métele un poquito de trama, métele, por ejemplo, el mofletudo de Noroña o de cualquiera de esos de esa ralea, los más mentirosos, pero tenían literatura, tenían su chiste, como mi tío José. Mi tío Pepe no era ningún pinche mentiroso, era un güey que quién sabe cómo le hacía, porque no tenía miedo y hablaba de Nueva York como si hubiera vivido en Nueva York. Lo que puse en la novela, te recomendaba restaurantes y qué pedir. Ahora, ahí se abre la ventana a una cosa muy literaria y que espero que te aliente en lo que estás escribiendo y lo que vas a escribir de ahora en adelante. Que es que, por ejemplo, cuando mi papá regresó de Estambul, que mi tío Pepe insistía en decir Constantinopla,
Mi papá le dijo, por cierto, fui al lugar en donde me recomendaste lo de los tapetes. Me hicieron descuento y te mandan saludos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, te mandó saludar el hijo de tu amigo. Ah, carajo. Y se puso súper nervioso porque era, a ver, güey, ahora métete tú en tu propia mentira. Y eso es, en pocas palabras, lo que yo hablé durante horas, horas, horas que se convirtieron en meses con Eliseo Alberto, que le hago un homenaje en la novela. Lichi es el que contaba que hay que voltear el silogismo de Santo Tomás. En lugar de ver para creer, ¿qué tiene de malo que sea creer para ver? Entonces, Lichi escribió de un tipo que estaba en una vulcanizadora en La Habana, que se llamaba Pedro Zamora, y que porque cantaba ópera y no sabía qué estaba cantando, pero se educó con discos, reproducía lo que oían los discos. Y él creyó que ya hablaba italiano. Y entonces, no me acuerdo si fue el papá de Lichi, Eliseo Diego, el gran poeta, o si fue incluso el padre Gastelum, un sacerdote, que lo llevaron a la tertulia de José Lezama Lima y lo sentaron ahí a un mulato que en cuanto entró ya no dijo que se llamaba Pedro Zamora, se presentó como Pietro Zamorini. Y entonces Lezama Lima le preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Sono tenore, sono tenore. Y entonces dijo, a la próxima tertulia no voy a poder asistir. Inventaba el italiano, ¿no? Non posso insistere perché eu volo a Buenos Aires a estrenar Otelo. Entonces, maestro, enhorabuena. Creo que alguien le dijo, ya con Otelo no te preocupes del maquillaje, porque Otelo es un personaje negro, tú eres mulato, ya no te tienes que poner betún en la cara, que te vaya muy bien. 4 días después, papá Eliseo se lo encontró en La Habana de acera a acera y le gritó, Maestro Zamorini, y él volteó y dijo, ¿qué tal? Acá en Buenos Aires. Es demencia. Bueno, cuando se le quitó el fervor, regresó a la tertulia con regalos que les había comprado en Buenos Aires. Puras cosas que se venden en La Habana. Creo que un cenicero decía La Habana y se lo dio de regalo a Virgilio Piñeira. Bueno, lo bonito de esto es que contó y presumió del éxito que tuvo en el Teatro Colón de Buenos Aires cuando alcanzó un do de pecho en Rigoletto. Y ahí lo primero que pasó es que dijeron, pero no iba a cantar usted Otelo. Bueno, sí, pero cambiamos, en el último minuto cambiamos. El día del estreno decidimos, Otelo no, Rigoletto. Bueno, ok, lo que tú digas. Se tira el rollo de que él rompió una copa de cristal de alguien que estaba en el palco y que se oyó. Bueno, lo mejor es que un amigo de Lezama Lima dijo, y yo estaba ahí, esa copa la tenía Evita Perón en sus manos. Y Zamorini se quedó. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, sí, yo estaba ahí. Después fui al camerino y me dijeron que usted ya se había ido. Pero yo estuve ahí, yo fui de los que presenció cómo se le reventó la copa a la mujer de Perón. Este güey se quedó, wow, no mames. O sea, ¿cómo es posible que me esté contando esto este güey? O sea, ya, y es lo que hizo mi papá con mi tío Pepe. Eso es una maravilla que no tiene nada que ver con lo que hacía mi tío Carlos. O sea, mi tío Carlos era un mentiroso, pero muy chafa, muy, o sea, resoplaba, por ejemplo, aquí en la ciudad, vivió casi toda su vida en Irapuato, donde servía de investigador privado, según el detective privado. Pero mi abuela le dio refugio, un cuarto de azotea, y entonces resoplaba, pon tú, a las 3 de la tarde. Y yo le decía, ¿por qué está tan cansado? Es que fui al Popocatépetl, nada más a ver cómo está todavía la posibilidad de raspar azufre.
pero me fui andando. Fue un error. ¿A qué hora se fue? Salí a las 7 de la mañana. A ver, ni el helicóptero de Televisa Noticias hace el recorrido al Popo en menos del tiempo que este güey inventaba, pero eran mentiras muy chafas, muy chafitas. Entonces, ojalá y te sirva contagiarte de mi tío Pepe y meterle literatura. Y como ciudadanos deberíamos ir un día a la Cámara de Diputados y pedirles, ya que van a decir tantas mentiras, échenle ganas, échenle ganitas. En la novela me burlo del trenecito a la IFA. Es que fue chafísima eso, o sea, no mames. Hay un momento en que falló el sistema de las pantallas y las ventanas se quedaron en blanco. Qué vergüenza, o sea, ni eso supieron hacer bien, carajo. Y te agradezco todos los elogios que dijiste, pero cuando vayas a Madrid, la que te va a servir de guía es la emperatriz de Lavapiés. Esa sí es la neta del planeta. Aquí, sobre todo, traté de honrar el amaciato de, de Alicia con algo que siempre me gusta inventar, que es que no les sobra dinero, no les falta dinero. Ella heredó una fortuna. Imagínate, para este güey fue la mejor manera de conocer España. Y ahí sí, como que se le baja el rollito de andar checando si el jamón serrano realmente es serrano, ¿no? Ya no preguntes, maestro, y embuchácate medio kilo. Te agradezco mucho, Juan Velázquez. Electra te mandará una guaflera. Muchísimas gracias, la estaré esperando. Gracias, Ale Muñoz, adelante. Gracias, Vic. Ay, Jorge, qué placer tenerte de verdad. Desde que empecé a leer tu libro, les decía a mis compañeros que estaba segura que tú eras Alberto porque tenía un gran pene el personaje y nada más se rieron mis compañeros, pero ahora me acabas de dar la razón. Eh, Fui al desayuno de final de año de Recomiéndame un buen libro. Llevé a mi tío porque mi tío es tu gran fan, pero no pudimos verte, pero con esta plática. Ay, gracias. Estaba muy estresada del trabajo y concuerdo contigo. Soy de la Ciudad de México, pero ya vivo en Uruapan, Michoacán. Hay un personaje michoacano que me dio mucha risa. Lo amé, el michoacano que nos dice que todo es falso, que todo es saborizante. Entonces tienes toda la razón, la literatura es lo que nos salva. A veces me he preguntado cómo soy tan feliz en el pueblo, pero porque estoy en el club de lectura y gracias a Recomiéndame un buen libro tengo a lectores. En un lunes, en todos los días platico con ellos y tenerte aquí, muchas gracias. La verdad, no esperábamos tenerte. Bueno, yo esperaba que no ibas y con nosotros por lo que ha pasado, pero muchas gracias. No, hombre. También también quiero platicarte que no tengo ninguna pregunta específica, pero quiero agradecerte. El año pasado fui a Madrid y con tu libro reafirmó el querer regresar. O sea, es poético cómo describes cada uno de los lugares de España. Les compartí una foto de Toledo que tomé porque hablas de Toledo. No conocí muchas cosas como todo lo que cuentas en tu libro, pero me hizo recordar y querer regresar a esa España. Qué envidia que tú viviste tantos años allá porque todo es cultura, todo es increíble, la comida, o sea, cada rincón es wow. Gracias por recordármelo. Y también estaba como Víctor, preocupada porque, que te iba a preguntar, porque tú eres un nivel acá, wow, increíble, eres culto, eres divertido, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, y yo confieso que la segunda parte me costó mucho trabajo. Soy una lectora sencilla, pero sí me costó trabajo como seguir el hilo de esa segunda parte. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien dicho, te agradezco a ti. En primer lugar, mira, lo de Uruapan. Yo tuve un amigo muy querido que falleció hace poco. Yo no sabía que había fallecido cuando escribí la novela, yo dando un guiño. Carlitos Martínez fue un chavo que fue mi becario en una época en que trabajé en el gobierno. Yo me prostituí haciendo discursos en la Secretaría de Hacienda y me tocó hacer incluso 3 discursos para el presidente de la República.
Y uno de los asesores que yo contraté fue Carlitos Martínez de Uruapan, que me invitó a su boda, y ahí vamos, Aura, mi esposa y yo. Santi recién nacido, lo dejamos encargado y nos fuimos a las 4 de la mañana porque la secretaria aseguró que no había avión. Y entonces enjareté ahora a un trayecto de 7 horas en coche y luego muy a la Jorge Hernández le dije, nos da tiempo de bañarnos y vestirnos y voy a estrenar este traje que lo compré para la boda de Carlitos, pero lo tengo todo cronometrado. No vamos a entrar al templo, nos quedamos en el dintel del templo para cuando ya vengan, le quiero decir, a mis brazos, como si fuera México de mis recuerdos. Y todo salió coreografiado hasta que dije a mis brazos, y eso motivó que una paloma que estaba enferma, con una rara diarrea aviar, me ha zurrado la mitad de la oreja, el hombro y hasta la bolsa del pinche saco del traje nuevo. Y yo no estaba del todo consciente de lo que apesta la caca de Totola. Entonces fui el numerito de la boda, todo el mundo riéndose de que estaba yo cagado. Y aún así siguió siendo mi amigo Carlitos. Entonces, en primer lugar, el de Uruapan de los sabores artificiales es mi Carlitos Martínez, que en paz descanse. Ahora, lo más importante, sí, la segunda parte es más complicada. La agente literaria que se desvive por tratar de ayudarme, de hecho, hasta el día de la publicación insistió en que ella no estaba de acuerdo el cambio que tiene la novela. Ella decía, muchos lectores van a dejar de leerla porque cambia totalmente el tono y cambia totalmente la prosa. Efectivamente, de eso se trata. Es decir, se trataba de una sacudida que primero la fui midiendo con mis hijos. Mis propios hijos me decían, es que qué bárbaro, todo lo divertido que está al principio. De pronto parecería que nos asustas. Hay partes en donde parecería que Alicia o lo va a matar o lo va a meter en una secta o ¿qué son esas cosas que está diciendo? No se entiende. Le digo, precisamente de eso se trata. Se trata de que de pronto el mexicano que cree que vive en el país de las maravillas es precisamente Alicia la que te dice, espérate, también hay mentiras en Tailandia y en España, pero son mucho más complicadas, son mucho más complicadas. Aquí no es de que tú digas, esos no son cacahuates de a de veras. No, hombre, esa es una tontería. Y tú te peleas por un postre de mango en Sanborns. No, 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 ahí te va la neta. La neta, la neta, la neta. Es que ese güey que va caminando ahí, a él lo guillotinaron en la Revolución Francesa. Y tengo documentos que lo prueban. Ay, se hace un silencio. Y entonces yo como escritor tenía que volver a leer eso en voz alta, porque sabía que Alejandra Muñoz en Uruapan se le iba a atorar en el cogote eso. Pero estoy dispuesto a desayunar con tu tío el día que quieran. Y si vuelvo a ir a Uruapan algún día, pues ya escribiré otros párrafos sobre el aguacate o algún cultivo local. Muchas gracias por leerme. Eres Jorge, tenía que terminar el libro. Te agradezco y acá cuando quieras venir para inspirarte. Gracias al Club de Lectura y a ti. Gracias. Águeda, andas por ahí adelante. Ah, estaba Sí, oculta. ando por aquí, está oculta. Claro. Sí. Totalmente. Bueno, yo es la primera vez que te leo. No sabía que tan exquisita era tu lectura. No he leído otro libro, así que no tengo un parámetro de comparación. Me encantaría. De hecho, ya te tengo en mi lista varias lecturas tuyas, pero
la verdad, yo estoy completamente de acuerdo con Juan. Se me hizo una inteligencia literaria súper notable, es la que encontré en tu libro. Me encantó cómo combinas pues la picardía mexicana, esas bromas que vas metiendo a través de las mentiras, pero que a la vez, especialmente, fíjate que a mí al contrario me encantó también la segunda parte porque mencionas un montón de autores, pasas desde Pessoa, Tabucchi, y hay un montón que ahorita no me acuerdo, pero me encanta cómo hablas de porque yo lo interpreté así, y corrígeme si estoy equivocada. Cuando Alicia le dice, todos estamos muertos, yo lo interpreté como, es que vivimos en un mundo que si nos decimos la verdad, es más duro o si decimos una mentira, a veces no lo hacemos con la mala intención de herir, pero a veces son necesarias las mentiras. Y ahí es donde entra la literatura, que la ficción, si nos ponemos a pensar, es una mentira porque es ficción, pero en realidad no es mentira porque a la vez estás mezclando a seres, por ejemplo, tu familia, que existen, pero los pones en un contexto donde es la magia de la literatura la que hace que esto sea pues más llevadero, ¿no? Porque me encanta, incluso ahorita te estoy escuchando y digo, pero es que este señor es sumamente inteligente, te está hablando metafóricamente ahorita, ¿no? Cuando mencionas los gobiernos, tú mencionas a Trump como era de mentiroso y la verdad es un súper mentiroso, y mencionas un montón de cosas ahí en el libro que la verdad tampoco me acuerdo de todas, pero estaba fascinada, yo me estaba riendo con el libro desde cuando empiezas a hablar de los colorantes, de cuando el amigo te pide el libro prestado y te dice que luego te lo devuelve cuando no te lo va a devolver. Cosas que ni yo me había puesto a pensar, oye, es cierto, eso es una mentira. Entonces, pasas de lo más simple hasta lo más complejo. Y la magia que yo encontré en este libro que se me hizo muy bonito es la segunda parte donde haces esa conexión literaria con nuestra realidad, con este mundo mentiroso en el que vivimos y cómo conectas pues esa realidad con la ficción. Se me hizo sumamente inteligente. Yo no tengo preguntas, solamente una que es personal. En vista de que me encantó tu estilo, cómo escribes, quisiera saber qué lees y qué nos recomendarías para leer a nosotros. Así Ah, con esa tonalidad. bueno, me faltó contestarle a Juan lo del proceso Ah, creativo. ok. Entonces, a ver, tiene que ver con lo que leo. Yo leo mucho más que lo que escribo, Se pero, nota. pero tengo el defecto de que leo, yo trato de leer 2 libros en inglés a la semana y 3 en español a la semana. Oh, wow. Lees Es, mucho. si yo leo 5 libros a la semana desde la prepa. En algunos casos también es lectura rápida, no como la de Woody Allen, que Woody Allen tiene un personaje que tomó un curso de lectura rápida y su primer ejercicio fue Guerra y Paz de Tolstoy. Su conclusión es Ujú, que la novela trata sobre gente de Rusia, son rusos. ujú, Eso es lo que entendió de la novela, es que va de rusos. Yo a veces sí me brinco cosas cuando me aburren. Me costó mucho trabajo alcanzar esa madurez, eh, digamos, desde los 20 años o 25. Yo entro al cine habiendo ya pagado la entrada, incluso palomitas, y a los 15 minutos no me prende la peliculero, ¿no? Pero en realidad no terminas de ver la película. El proceso creativo es que en realidad escribo diario. Las columnas del periódico ya de un tiempo para acá las hago directamente en el teclado, por las prisas y porque se me olvida que tengo que entregar faltando 15 para las 12. Lo cual es muy chistoso porque tengo parientes que dicen, ¿cómo se ve que estuviste dándole vueltas? Es un tema que traías ya cocinando desde hace... No es cierto, güey. Lo escribí en 11 minutos, cabrón. Se me olvidó que era miércoles y tenía que mandarlo a Milenio. Con el país he sido más responsable. Y sobre todo lo que me ayuda mucho es dibujar. Yo dibujo
Y en los cuentos he dibujado primero los personajes, luego les pongo nombre, y empezó como un juego con mis hijos y con taxistas. Eh, yo desde hace muchos años acostumbro subirme a los taxis cuando tengo lana y los utilizo como psicoanalistas o como críticos literarios, lo cual es muy desconcertante porque les digo, a ver, aquí tengo 250 pesos, vámonos por revolución hacia el centro hasta donde llegue. Y cuando llegamos a 250 pesos, ahí me bajo. E inmediatamente empiezo por decirles, es que es una hija de la chingada, la verdad, no tendría por qué haber dicho tanta mentira. Entonces, normalmente frenan y preguntan, ¿de quién estás hablando? ¿O de quién habla usted? Bueno, a ver, usted cállese y asuma una postura freudiana, porque usted no tiene que contestarme nada. Estoy hablando de una chica que quería que fuera mi novia, cabrón, y es mi rollo. Tengo que tirar mi rollo. Cuando conocí a Joy Laville, que nos enamoramos mutuamente, lamentablemente ella tenía 89 años y vivimos un amaciato hasta que se murió a los 96 sin poder embarazarnos, aunque ella dejó de cuidarse en el año 66. No le pudimos poner Jorge al niño, pero Joy me contó que Jorge Ibargüengoitia hacía lo mismo y me sentí muy honrado. Entonces, mi método creativo es sobre todo en la época en que bebía con cantineros. O sea, llegar y decir, ¿me puede servir, por favor, un whisky Johnny Walker doble con hielos, sin agua? ¿Y qué opinarías de un güey que llega un día a la oficina y descubre que se le cayó la nariz? Y entonces decían, ¿y eso qué tiene que ver con la... No, a ver, espérate, tú sirve y escucha. Porque tu papel ahorita es el de crítico literario, cabrón. Tú en este momento te llamas Christopher Domínguez Michael, cabrón. Entonces, por favor, al final opinas, pero ahorita quiero que me digas, ¿qué pasaría si se le cae la nariz a un güey? Claro, nunca faltaba el ebrio que estuviera al lado que dijera, oye, pues a mí me parece una gran idea esa. Y entonces terminas pagándole tragos a un desconocido que vende coches de marca Nissan y lo tienes que acompañar a su casa y ver el álbum de fotos de su boda porque resulta que tiene un pomo en su casa. Afortunadamente dejé de beber. En algo muy íntimo, me parece que acabas de abrir una ventana muy seria, muy, bueno, podría considerarse incluso dolorosa. La segunda parte de la novela me ha tocado en las pasadas semanas tener que digerir que en la cabeza de mi hermana en el coma, mi mamá está viva y mi mamá murió y tengo sus cenizas aquí. En los últimos 5 días de la vida de mi mamá se la solió que algo había pasado y todos creímos en realidad que mi hermana se iba a morir y que no era realmente posible, según el neurólogo, que sobreviviera ni los primeros 3 días. Y yo hablé de mi hermana delante de mi mamá como si estuviera entera, feliz, en Liverpool, comprando cosas. Incluso llegué a mentirle, está aquí, está en el comedor. Deja de preguntar por ella, está en el comedor. Lo que pasa es que vinieron amigas y se están acabando tus galletas, lo cual me parece que es un abuso. ¿Por qué mi hermana trae gente que se va a acabar las galletas? Todo eso es literatura. Eso es literatura. Pero es la literatura que duele, es lo que duele. Y a lo mejor uno de los ingredientes que hacen que sea muy complicada leer la segunda parte es que duele que alguien te diga, a ver, espérate, yo te voy a dar referencias de Juan Ruiz de Alarcón, de Tabucchi, de Cervantes. Sobre todo, otro homenaje que quise hacer es a la película que nunca hizo Fellini, que está basada en un súper cuento, es un gran cuento, imagínate. Y hay escenas que se llegaron a filmar de Marcello Mastroianni.
Lo pueden ver en YouTube. Hay una tormenta de nieve, van en el avión tiene que aterrizar de emergencia, el güey se liga a la azafata. En lugar de irse con los demás pasajeros, se van por su lado a un hostal y se dan a entender con el hostalero de que van a pasar la noche juntos, él, la azafata y su chelo, porque supuestamente es un chelista. Y el del hotel les dice, bueno, perdón, es que no hay luz y no hay teléfono, es que se cayó un avión que venía de Milán. Échate ese cuento. Eso es un delirio maravilloso que yo de jovencito, cuando lo leí, dije, pero entonces están muertos y cómo llegan al hotel. Y si están muertos, ¿cómo es que les dice este güey? No, 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 dije, ese juego de espejos lo tengo que meter algún día en una novela. La novela para meterla era esta. Está recargadísima de referencias. Y eso cuando lean más de lo que ya he leído, van a descubrir que en realidad lo que aligera la segunda parte es que son interminables recomendaciones mías de cine y de literatura. Pero sí, la parte, digamos, dolorosa es lo que te estoy diciendo. Y ahorita a mi hermana le hablo al oído y le digo que mi mamá pregunta por ella. Y le digo que mi mamá está bien, o sea, que mi mamá sigue. Ya cuando despierte, si es que despierta, entonces viene el problema, el problemón de tener que decirle, oye, pues la verdad es que yo te estuve mintiendo. Eh, Mi mamá se fue a los 5 días de que te accidentaste. Y es lo que finalmente, pues esto viene desde Cervantes. Miguel de Cervantes, 2 meses después de haber publicado la primera parte del Quijote, recibe noticias de que en Toledo, por cierto, eh, hubo un desfile de carnaval y un güey se disfrazó de Quijote. Y un amigo de él, gordo, iba al lado de él y la gente le gritaba Sancho. En una época sin Twitter, ni Facebook, ni nada. Y entonces imagínate lo que pasó por la cabeza de ese pobre hombre que es, puta madre, ¿qué he hecho? No me jodas. ¿En qué se puede convertir esto? Bueno, se convirtió en que un orate, no sabemos exactamente quién fue, si fue Lope de Vega, por cruel, o si fue Ginés de Pasamonte, que lo menciona él en la primera parte, pues resulta que le escribieron un Quijote apócrifo, que es prácticamente decirle, a ver, ¿a ti te gusta andar inventando ficciones? Bueno, pues ahora yo, tus personajes, yo les voy a inventar otra vida. Y por eso escribió la segunda parte, y por eso muere el Quijote, para que le quede clarísimo, ya se murió y ya no anden jugando con él. Te agradezco mucho tu comentario y ojalá y te gusten otras cosas que he escrito. Pues yo creo que sí. Muchas gracias y no me dijiste qué lecturas me recomiendas. Ah, perdóname, perdóname. Esta semana estoy muy, muy distraído con una novela verídica, o sea, no es ficción, que se llama En el Jardín de las Bestias, de Eric Larson, que es la vida en Berlín en la primera mitad de los años 30, donde curiosamente parecería que está el diagrama de lo que está haciendo la administración Trump en Estados Unidos, tal cual, encarcelar Pues debe. todo, 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 todo así, pero viene como por nota. Al mismo tiempo estoy leyendo una novela muy divertida, que es la primera novela de un francés de cuyo nombre no sé, no me he aprendido el nombre, pero se llama El barman del Ritz. Es su primera novela, ya ganó un premio y es interesantísimo porque le cayó un bombón, una historia que le cayó del cielo y la cuajó, ¿eh? Hasta donde voy, la cuajó. Estoy releyendo a Ok, Borges, que es un joven argentino ok, que promete. ok. Es ciego, o sea, está impedido visualmente, pero yo le tengo mucha fe, aunque no creo que seamos amigos.
es medio fascistoide y es muy racista, pero es un grandísimo escritor y estoy releyendo dos libros de él, El Hacedor y ¿Qué es el budismo? Ah, ok. Y ya para colmo, en audiolibro escuché un montón de piedras que grabé yo mismo, nada más para ver si había quedado bien y por eso les digo que sí quedó a toda madre, así que escucho. Por cierto, Alicia Nunca Miente ya está en audio, también la grabé. De hecho, yo la escuché y la leí. Ah, qué maravilla. Tengo el libro en digital y tenía el audio y me encantó también y yo creo que por eso le agarré mucho sabor porque los matices de la voz que usas y no, no, me Qué encantó de bueno, las dos gracias, formas. Sí. gracias. Ahora, Y nada más una cosita, ¿Adalberto es tu alter ego? A el mí mío, me cayó muy bien Adalberto, no me cayó para nada mal. Ya sé, bueno, que dicen que es pues muy, que cae mal porque siempre está ahí, que esto no es cierto, o es de todo como sea, ¿no? Pero a mí me cayó súper bien, me hizo mucho reír, se me hizo como un niño grande, me encantó. Pues por eso pregunto, ¿es tu alter ego? bueno, en el sentido de que es un niño grande, sí, y en el sentido anatómico, también. Ah, Sí, ok, bueno, no quería saber tanto. sí, sí. Muchas Creo que gracias. todas las novelas me he proyectado y la enfermedad de dudar la contraje, así como Juan Velázquez mencionó, también desde la universidad y desde muchas conversaciones, sobre todo con la familia, por el lado de no andes preguntando, porque si realmente quieres saber la verdad, te vas a meter en un gran problema con el tío Everardo. Ya, o sea, sí, su hijo se parece mucho a la muchacha, pues, la que conoces, la que fue la nana, pero ya no preguntes, te vas a meter en un problemón con tu tía, también, pues ya cállate. Ah, entonces desde ese fermento, sí, es mucho, hay mucho de mí en las libretas de Adalberto. Y qué bueno que las dejaron en la novela con la tipografía de máquina de escribir. Entonces se vuelve más creíble. Muchas gracias, Águeda. Gracias. Gracias. Verónica, adelante. Buenas noches, Jorge. Primero, te mando un abrazo por el difícil trance que estás pasando y Gracias. por la fuerza que estás teniendo. Pues digo, no hay para dónde hacerse más que estar ahí presente, pero saber que tu hermana, que tú como hermano estás allí y eso que conectabas de que tu mamá ya sabía, es que todos estamos conectados. De hecho, a Sí, mí la segunda parte del libro aunque es difícil de seguir, como bien comentaron, pero yo dije, ¿qué tal que pudiéramos descubrir al que viene repitiendo vida? Eso fue algo que me llamó la atención, aunque el otro no sepa. claro. Y tú ya te lo cachaste, porque todos en la parte budista que ahora nos comentas que estás leyendo, pues dicen que reencarnas y reencarnas, pero yo siempre me he cuestionado y digo, ¿cómo haces la capitalización de la vida anterior o de las otras que traes si no eres consciente de ellas, ¿no? Esa es para mí la pregunta. Y respecto del libro, pues ya muchas preguntas que tenía, particularmente la mía era la de tus tíos, como el del viaje a Estambul. Pues digo, si fuera en estos tiempos, con los medios que tenemos al alcance, no sería difícil dar con ello, ¿no? Pero qué barbaridad, o sea, ¿de dónde? Y tú dices, no sé de dónde lo sacaba, pues nos vamos a quedar con la incógnita. Hay Y teorías, hay sí, teorías, hay teorías de que se robaba anécdotas ajenas ok, y, de gente que viajaba. y él oía mucho. Pero ya, por ejemplo, saberte dónde están los cuadros en el Museo del Prado, Sí, sí, hoy te puedes meter en la página web y recorres el Museo del Prado de manera virtual. sí, claro. Pero mi tío nunca vio las meninas y en cambio te decía exactamente dónde estaban, y la impresión que causaban, es muy impresionante, y el tamaño y tal. Un loco maravilloso.
Sí, sí, a mí eso me llamó mucho la atención y me gustó. Te Y lo interrumpí. otro, comentar el cambio de tipografía cuando él es el que está narrando, eso creo que es un acierto importante para los que estamos leyendo. Y hay una particular frase cuando pone el tema de las verdades de España y dice, ha tiempo que no es costumbre en España pedir las cosas, por favor. No, pero sin nada de amables que son, nada. Tú lo Ah, habrás vivido allá. hombre, muchísimo, muchísimo. Sí, Fíjate que lo de la tipografía es una repetición de favor. En Un bosque flotante, que es la novela que escribí sobre mi mamá, el capítulo final en realidad lo escribió mi mejor amigo Bill, que en la novela se apellida Connors, no se apellida Connors en la vida real. sí. Y como él lo escribió, yo dije, bueno, esto hay que respetar tal cual. De hecho, le he dicho a Bill que si algún día la presentamos juntos, yo presento toda la novela hasta el último capítulo y él presente su capítulo, que es el final. Una cosa muy bonita es que los amigos del bosque se corrió la voz de lo que le pasó a mi hermana y ahora han reaparecido en Ah, mensajes de qué video, bueno. mandando playlists de canciones de nuestra época que le pongo a mi hermana. Es muy conmovedor ver cómo hemos envejecido todos y sin embargo todos estamos ahora apiñados, echándole porras. Yo creo que Mailú oye eso. Porque Sí, por supuesto. Mailú, como yo, es bilingüe, es mucho más bilingüe que yo, porque es más chica. Entonces, en realidad, su lengua era el inglés. Vivimos 14 años. La otra cosa que dices es que yo he tenido una sensación, sobre todo cuando bebía, pero incluso llevo 24 años sobrio y me sigue sucediendo que en aviones o en vagones de tren, en los andenes sobre todo, hay momentos en que de pronto alguien se te queda viendo Sí, o tú te le quedas viendo a alguien. Hace poco en Madrid me pasó en la estación Chamartín de trenes, estaba yo por subirme un tren a Santander y me le quedé viendo un hombre que estaba barriendo. Y de pronto como que se vieron las miradas ujú, y dije, este güey ya sabe quién soy de otra vida. sí, claro. Y yo lo vi y dije, y este güey está en un cuadro. Este güey está en una pintura que yo vi en algún museo. Ya lo caché, carajo, y ahora terminó de barrendero. Porque una de las escenas que a mí me conmueven es cuando Alicia lo lleva al Museo del Prado y le dice, date cuenta que los que están aquí en realidad ya están muertos. Sí, Pero cuando está cerrado el museo, estos se mueven, esto tiene vida, porque son personas que tuvieron una vida. Eso por un lado da mucho miedo, pero por otro lado dije, puta, qué divertido. sí. Qué maravilla podría ser entrar a antropología y que vuelva a haber sangre en la piedra de los sacrificios. A ver si se te antoja la tómbola del Poder Judicial después de eso. Ay, no, no, no. Y otra cosa, lo único que te quería preguntar, le había preguntado yo a Alberto de si aún seguías como dueño de la librería El Péndulo. No, fíjate que tristemente fui traicionado por el joven que yo contraté y al que Ah, traté como un hijo. Y entonces hace un año me vine a México y estoy supuestamente desempleado. ujú. En gran medida me he sostenido gracias a mi hermana, que es la que me ayuda o me ayudaba. Y la ironía es que ahora ocupo la habitación que ocupó ese joven cuando yo lo traje a México. Ay, Dios. Mamá hasta el día de su muerte decía, ¿te regresas hoy a Madrid? No, le digo, me voy a quedar. Ah, pues entonces ocupa la habitación del joven este. Ah, Y yo nunca le pude decir, pues ese joven resultó ser tranza, tranza. trans, bueno, no tranza, pero un trepador imperdonable. Y entonces me regresé a México. La ironía es que, bueno, ya me despedí en Madrid. Digo, seguiré yendo, ahí viven mis hijos. Ok, claro, sí. Pero Alicia nunca miente, es mi despedida de Madrid. Muy bien. La librería sigue. Sé que ha cobrado un giro y han bajado mucho los que eran asiduos, el tipo de loquitos que yo convocaba.
Y ahora hay otro tipo de fauna, porque ahora tiene un carácter LGBT, Ah, ya, que en mi diccionario significa la guadalupana bajo al Tepeyac. ya. Sí, sí. Queda ad hoc. No, pues yo agradecerte, leí Cochabamba, son dos libros diferentes, lo Sí, cual es también muy bueno porque aunque sea el mismo autor, habla de tu creatividad y de cada obra, ¿no? De cada obra que tiene un plan y es diferente. Y en oración, yo, ya, por todos ustedes. te agradezco mucho, de veras. Eso ayuda mucho, hay mucha energía muy buena. Sí, Muchas sí. gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Pues Jorge, ya casi nos vamos acercando al final. Y ya la mayoría de las preguntas han sido contestadas. Yo, pues después de tantos años de conocernos y de haberte leído, pues aquí están todas tus gustos, tus obsesiones, el Quijote, Lichi, las libretas, la tinta morada, violeta, en fin, creo que para mí siempre es un agasajo leerte. Y yo la verdad sí disfruté el libro, me reí mucho. En la segunda parte también tenía que detenerme un poco para entender algunas de las cosas, frases que son muy de Madrid y que son muy de España, pero que Sí, te abre, te enseña y de alguna manera, bueno, pues vas aprendiendo otras cosas, lo cual también se agradece. gracias. De tinta morada te debo la más reciente, que es que el día de la presentación el péndulo no traía yo tinta morada, venía No, pues de... ese era, no, ese era para ti, que con toda la intención la llevaba yo. Ya la usé, ya escribí cosas con esa pluma que me... Bic morada. Y efectivamente, sí, ahí hay una duya, que es este cono con el que decoran los pasteles. Sí. La duya de esta novela intenté meter toda la crema, digamos, pastelera de las cosas que más me son cercanas. Efectivamente, el Quijote, que es una obsesión, que lo leo cada año desde hace 37 años. Lichi, no pasa un solo día sin que piense en él, y teóricamente ya cumplió 15 años de muerto, y yo sigo en conversación con él. Su padre es el autor de un poema que a mí siempre me ha alivianado el alma, que es eh, en realidad el papá hacía un homenaje a Quevedo. Quevedo es el que realmente marca la pauta cuando dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, yo vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Faltaba mencionar que yo duermo muy poco, a lo mucho duermo 5 horas desde la prepa, pero duermo profundamente y duermo muy bien, sueño muy bien. Entonces, en realidad, le dedico muchas horas a estar leyendo. Y bueno, y también cuando hay que escribir, hay que escribir. El día que salió de la imprenta Alicia, empecé otra novela y me tiene feliz. Y el personaje es un orate de la colonia Santa María la Ribera que se llama Ulises Romero y me tiene fascinado, con otro tipo de locura. Es una novela muy diferente y yo creo que va a ser de verdad de muchas páginas. Aquí sí no le voy a poner ningún límite. Así que lo que viene, espero que sea un novelón. Pues vamos a estar preparados para Por leerte supuesto, y por convocarte supuesto. aquí. Y mira, y hablando de libretas, pues mira, perdón la falsa modestia, pero pues quiero presumir aquí. Ah, carajo. Ay, pero no está focado. Pero es un Eh, dibujo mío. No sí, joda. sí. Ah, ¿Recuerdas que allá en Guadalajara coincidimos en un evento de de Moleskine. de Sí, Moleskine? Y sí. después de ese evento, de haber platicado y todo eso, me regalaron una agenda y tú me hiciste favor de inaugurar la agenda. Ah, qué maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, mi hermana en realidad es la brillante de la familia. Mi hermana estudió 3 carreras y 5 posgrados. La ironía es que a mí es al que me entrevistan y me convocan a hacer Zooms y clubes de lectura.
y, y la gente habla de mí, pero la que es una genio es mi hermana y su primera carrera fue diseño gráfico. Mira, Y el día de Moleskine, ella la invité porque yo sé que en realidad la que empezó a usar esas libretas fue ella. Y la que realmente sabe dibujar es ella. Pero yo hasta salgo en un video que está en YouTube y la chinga. Es una tomadura de pelo, de veras que soy como Adalberto Pérez, cara. Este, pues sí, yo sigo con las libretas, ya tengo todas, ya en Madrid ya no queda ninguna. Tengo más de 180. pues qué bueno que las rescataste. Sí, y ahí hay muchos cuentos inéditos y hay personajes que están ya dibujados con nombre y apellido y que todavía no les hago su historia. Entonces, a veces de ahí salen también las cosas. Ahí están esperando su turno. Sí, Muy bien, este, pues Jorge, gracias. Le doy la Alberto palabra a Albert, que ya lo estoy dejando acá sin hablar. y Ricardo Herrera que está ahí llorando, ha llorado, luego ha sonreído. Pero a ver, Alberto, cuéntame tú qué. No, pues A ver, pues ya fuimos conociendo a tus personajes, a tus tíos que pues están basados en tus tíos de verdad, en Adalberto, pues que viene siendo, viene siendo tú, ¿no? Ahí en el personaje. Pero también está Alicia, y creo que de Alicia hemos hablado poco, se ha hablado casi nada. Y con Alicia, ¿cómo surgió? ¿O te basaste en algún personaje, algún familiar también? ¿O si realmente existe esa Alicia o que crees que también nosotros necesitemos una Alicia en nuestra vida? yo creo que no está de más siempre tener una Alicia que nos aclare ciertas verdades, que nos da descalabros. En este caso se llamaba Elena y me encantaba cómo sonaba Elena, pero desde que se llamó Alicia, en realidad pensé mucho en Alicia en el País de las Maravillas, que lo releí, por cierto, porque hay una danza media fantasiosa de una española que venga a vivir a México. Pues el solo hecho de preguntar cómo se hace el agua de Jamaica ya te llama la atención, ¿no? Ya si terminas en los tacos del borrego, Y eso. del Viudo, borrego viudo, pues ahí ya empiezas a hablar arameo, ¿no? Y entonces, sí está basada en digamos, una amalgama de mujeres que me han ayudado a entender ciertas verdades. Y bueno, también creo que yo quería que la verdad de ella son las piedras, por eso es arqueóloga. Ahí es inapelable, es decir, ella, la manera en que se toma el atrevimiento de aclararle las mentiras a un güey es en la medida en que ella cree en las piedras. O sea, ahí no hay, ya no interpretes, ya no le muevas, ahí están así, ¿no? Y, y en algún momento también consideré que podría ser, digamos, un objeto de enamoramiento para cualquiera. Lo curioso es que de las personas que me han comentado la novela, hasta ahorita la mayoría simplemente hablan de ella muy elogiosa, como una mujer inteligente, como una superdotada que tiene una información que no está del todo claro si es real de la vida y de la muerte, pero a más o menos 7 amigos, entre ellos un hijo de Gabriel García Márquez, que es un querido amigo mío, el comentario de él, el primer comentario fue, yo me enamoré de Alicia. Qué mujerón, maestro. La novela es ella. Qué chingón que está en la portada. ¿Cómo la fotografiaron? Le digo, no, güey, o sea, es una foto, es una modelo, es una foto de Francia de los años 50. Es decir, a ese grado de hipnotismo llegó que creyó que era la de la portada. Es decir, que sí existe, que la foto es real. Eso me da mucha ternura. En realidad la foto fue muy afortunada porque tiene que ver con el asno de oro. Cuando empieza la segunda parte, incluso hay epígrafes, como si sí. estuvieras empezando otro libro. Y puse el epígrafe del Asno de Oro porque hace 40 años Octavio Paz, el único libro que me regaló que no fuera de él, fue El Asno de Oro.
Lo que pasa es que lo hizo delante de todo el equipo de vuelta y se dedicaron a reírse. En su cara me dijeron, te está albureando, ¿eh? Te está diciendo burro. Y Octavio dijo con gran inteligencia, me parece que llegará el momento en que entienda por qué le regalo esta novela. Y efectivamente, ya con canas, la releí y dije, esto viene perfecto para Alicia. La cita menciona cuando, así como Plinio Apuleyo se vuelve un asno, hay una mujer que toma una pócima y se convierte en un búho. Eso que parece tan irreal, de eso se trata la segunda parte. Y fue una chiripada encontrar la foto de una modelo que se tomó una foto con una máscara de búho. Me imagino. Entonces, pues te agradezco que reconozcas tantas señales y que te haya gustado, qué bueno. No, pues sí, y pues será un gusto también tener mi libro firmado por ahí en próximos días, así que ya estamos en la cuenta regresiva Y el para, sábado estoy ahí con gran gusto. Es, para, lástima que pues hay solamente una persona que está en Uruapan que se lo va a perder, pues ni modo. pero bueno, no, tenemos aquí a Águeda que está en Estados Unidos y Verónica Ábalos en Ah, Guadalajara. bueno, say Entonces, hello to the United States, en donde el imperio de la mentira está. Me faltó mencionar un pequeño detalle guanajuatense y familiar. Yo provengo de mi papá, que fue imitador de voces, pero en mi familia tengo muchos otros tíos que, por ejemplo, son capaces de hacer lo siguiente. Esto. Fíjate que cuando yo dejé de fumar, cambió totalmente mi manera de ser y la respiración. Bueno, por eso, pero entonces, ¿volviste a fumar? No, no, no. Yo lo dejé y lo dejé. Y no he vuelto a fumar. Y entonces, yo, con valor, armándome de valor, le llegué a decir a mi tío Santiago, oye, pero acabas de prender un cigarro. Bueno, pero eso no es fumar. O sea, agarré un cigarro y lo prendí, pues, y estoy aquí contigo conversando. Pero en realidad yo dejé de fumar y te recomiendo que no fumes. Así con el cigarro en la mano. Yo dije, wow, pues con razón escribí Alicia cuando empiezas a hacer memoria de la cantidad. O primos que dicen, fíjate que yo no bebo, ¿eh? Pasados 7 viernes, hemos estado muy felices en esta cantina, en donde además regalan pollo rostizados, ¿no? Si consumes más de 4 tragos por cabeza. A ver, güey, y resulta que ya no bebes. No, no, yo dejé de beber hace 2 años, pero, pero te estoy hablando de los pollos. Bueno, ya entendí, ya entendí todo. Eso es la mañanera, eso es la reforma judicial, eso es Trump, eh, absolutamente mentiroso, en la cara, in your face, ¿no? Y bueno, Ricardo, no te quedes sin decirme algo, estoy intrigado. Jorge, como siempre, soy tu fan, me encanta escucharte. No tenía preguntas, yo quería escucharte. Y bueno, también nos vamos a ver el próximo sábado. Tu novela Muy bien. me la pasé riéndome todo el tiempo, la leí rapidísimo porque igual que tú devoro los libros, pero esto le devoré más rápido. La segunda parte, les decía a todos, es un alucine totalmente. Te lleva al otro extremo total de las cosas, pero es una maravilla. Realmente es una maravilla. Y escucharte de todo lo que dices hace que la experiencia lectora sea todavía mucho mejor, ¿no? Vive ese libro de una forma distinta. Y yo, como Muchísimas siempre, gracias. agradeciéndote tus letras, todo lo que te he leído me ha fascinado y entonces, pues lo único que vas a escuchar de mí siempre van a ser buenas cosas y soy tu fan.
Muchísimas gracias. Hacía falta esa guinda. Nada más hay que mencionar que el primer párrafo, a un güey que te corte una chava la víspera de Navidad, ya es muy fuerte. Que además te salga con el argumento, no eres tú, sino yo, eso ya como que le agrega un poco de chile a la herida. Pero que encima termine el párrafo informándote que el güey estaba disfrazado de Santa Claus. No, bueno, ya, ahí empieza, de ahí para real. Exacto. Y les agradezco muchísimo y nos vemos el sábado. Víctor, muchas gracias a todos. A, a todos les agradezco. Ya nada más nos Aquí, vamos a tomar la foto del recuerdo para Perfecto. enmarcarla y dejarla en la historia de Recomiendan un buen libro. Déjame ponerme en circunstancia. Ahí va, una, dos y tres. Listo, ya quedó. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos. Bueno, me mandan la foto y nos vemos el sábado. Claro que claro que sí. sí. Claro que sí. Jorge, Muchas un abrazo y gracias. muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Gracias. Les agradezco mucho. Me dan Buenas mucha Buenas noches. noches. Gracias. me dan Gracias, hasta mañana. mucha vida. Descansen.